Queridos hermanos, qué placer es estar en la casa del Señor. Un domingo más, y alguien diría un domingo menos para estar en la presencia de Dios, porque nos acercamos a aquel día en que Jesús venga por vos, por mí, y en eso somos privilegiados y estamos tan esperanzados en que eso es realidad. Esa es nuestra esperanza, confiar plenamente en lo que Dios ha prometido, porque como dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, y podemos creer y podemos creerle a Dios. Y hoy comenzamos una nueva carta a estudiar. Tuvimos mucho tiempo estudiando la carta a los romanos, pero les prometo que esta va a ser menos tiempo. Les explico por qué. Porque la carta de Gálatas tiene solamente 6 capítulos. ¿Sí? A diferencia de Romanos, que nos llevó tanto tiempo, porque lógicamente tiene muchos más capítulos. Y vamos a comenzar estudiando esta carta que escribió el apóstol Pablo aproximadamente. Los estudiosos calculan que más o menos se pudo haber escrito entre el año 55 y 57 de la era cristiana. Muchos dan como año 56 específicamente, cuando se escribió esta carta. Y saben que, como el tiempo es tirano, y hoy hemos comenzado tarde nuestra reunión, y solamente me queda media hora de mensaje, seguramente nos va a quedar tiempo para una introducción de esta carta, pero saben que yo no me hago ningún problema, y espero que ustedes tampoco, porque no tenemos apuro en terminar la carta a los Gálatas. Vamos a comenzar y no sabemos cuándo vamos a terminar. Lo cierto es que yo tengo las predicaciones de este mes, el mes siguiente lo tiene Beto, y después vuelvo yo de vuelta, así que seguramente cuando vuelva vamos a seguir estudiando Gálatas, porque esto nos va a llevar tiempo. Y estaba buscando me estaba interiorizando un poquito en esta zona, esta región de Galacia, donde Pablo estuvo haciendo el ministerio, la obra misionera, predicando el Evangelio de Jesucristo en uno de sus viajes. Y lo vamos a buscar, pero aparece una referencia a Galacia en Hechos capítulo 16, versículo 6, donde el apóstol Pablo estaba haciendo su obra misionera por distintas ciudades y pasó por Galacia. Después, más adelante, ya en el capítulo 18, va a estar hablando de que Pablo se estacionó en Galacia un tiempo, estuvo animando a los hermanos. Seguramente que en su pasada, la primera vez que pasó por Galacia, predicó el Evangelio en esa región. Hubo personas que aceptaron a Jesucristo como Salvador personal, seguramente se congregaron allí en un grupo, y de tal manera que nació la iglesia en Galacia. Por eso que esta carta está dirigida a los creyentes que se congregaban en esa ciudad de Galacia, en esa región. Y en el capítulo 18, como les decía, del libro de los Hechos, nos relata allí de que Pablo pasó por allí animando a los hermanos, alentándolos, equipándolos, preparándolos, discipulándolos. Por eso tenemos esta iglesia ya en el año 56, donde Pablo le escribe esta carta. Saben que los Gálatas no eran griegos, no eran de ascendencia griega. Si bien estaban muy cerquita de Grecia, no pertenecían a la raza de los griegos, sino que ellos eran unos bárbaros. En realidad eran galos, también se les llamaban bárbaros. Eran galos que estaban muy ligados a los celtas, ¿sí? Ahora estos galos habitaban la región principalmente, o los países, podemos decirlo hoy día, de Francia, Bélgica y Suiza, ¿sí? También se habían extendido a algunas partes de Italia y a algunas partes de Alemania, ¿no? Lo que hoy día es Alemania. Y llegaron también a esta región. Lo que muchos se van a sorprender, que
esta región de Galacia es hoy día lo que se conoce como la ciudad de Anatolia. Es una ciudad turca, o sea que es Turquía. Esto Galacia, el Asia Menor, es Turquía de hoy, ¿no? De nuestra actualidad. Entonces estos eran turcos, pero ni siquiera eran turcos originarios, sino que eran galos venidos seguramente o de Francia, de Bélgica o de Suiza, que eran los países donde habitaban en su mayoría, donde habían hecho su comunidad. Esto más o menos se calcula, los historiadores dicen, el año 3 antes de Cristo. 300 años antes de que Cristo naciese, estos galos habían ya, ¿sí?, ido a vivir ahí, a esa región de Galacia, y habían crecido como comunidad, ¿sí? Y en ese momento, en la historia bíblica, ¿no?, en el relato que vamos a leer, estaban ellos, lógicamente, bajo todo bajo el Imperio Romano, ¿verdad? ¿Sí? O sea, era también ya Imperio Romano. Pero en su raíz ellos eran galos, eran celtas. Ustedes saben que los celtas principalmente ocuparon mayormente la región de Britania, ¿verdad? Todos los países que forman Gran Bretaña hoy día, ¿sí? Y los galos, que estaban muy ligados a los celtas, estaban más bien en la zona de Francia, Bélgica y Suiza. Muy bien, un poquito para ubicarnos geográficamente en la historia. A esa iglesia, a esos hermanos que habitaban en esa región, Pablo les va a escribir esta carta aproximadamente en el año 56 de la era cristiana. Muy bien, a ver si no me olvido ningún dato de los que le di. Tengo reta. Lógicamente estaba muy cerca de Europa también. Ustedes saben que Turquía tiene una parte que pertenece a Asia y otra parte que pertenece a Europa. Bueno, Anatolia, que es donde estaba Galacia, en realidad estaba allá del lado de Asia, por eso se le llamaba Asia Menor a toda esa región. Estaban cercanos a Europa, pero no pertenecían a Europa. Muy bien. A ver algún otro dato que les tenga que tirar. Bueno, el autor de esta carta, todos la reconocen, ¿no? Universalmente. Vamos a ir ahí a Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Inmediatamente nos va a decir quién es el autor de la carta, ¿verdad? Por si a alguno le queda alguna duda. Dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, ¿sí? El gran apóstol Pablo escribió esta carta. Fíjense también lo que dice en el capítulo 5, versículo 2. ¿Están ahí? 5:2 de Gálatas dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Pablo es el escritor, el autor de esta carta, no queda ninguna duda, por la evidencia interna de la misma carta, porque está firmada por el apóstol Pablo, y todo el relato, todo lo que Pablo está hablando allí, él lo hace como en primera persona y dice en 5:2, yo Pablo. Muy bien, qué lindo recibir una carta del apóstol Pablo, habrá sido para los Gálatas, ¿no? Este gran hombre, siervo de Dios. Pero yo no sé si lo reconocerían tanto, ¿no?, como realmente él se merecía que lo reconocieran. Lo vemos esto ya en el primer versículo, pero no nos vamos a meter todavía de lleno ahí porque quiero seguir dándole algunos otros datos. Antes de meternos a estudiar el texto, quiero seguir dándole algún dato más. El tema principal de la carta, ¿sí?, es la vindicación del Evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? El tema principal de la carta, si tuviéramos que titular la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, es la vindicación del Evangelio de la gracia de Dios. Después vamos a ver por qué,
¿sí? Pablo tenía que vindicar el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia allí en Galacia? Por lo cual Pablo tenía que vindicar el Evangelio de la gracia de Dios. Les cuento, así rápidamente, el motivo, ¿no? Justamente esto, por eso está el tema principal de la carta. Se los digo, así después ya van a ir teniendo más ideas. Los Gálatas habían sido engañados. ¿Saben que el motivo por el cual Pablo escribe esta carta es porque tenía una gran carga en su corazón? Porque los Gálatas, las iglesias de Galacia, estaban siendo engañadas. ¿Engañadas por quién? Por misioneros. A ver, nadie dice nada. Las iglesias de Galacia estaban siendo engañadas por misioneros. Pero no eran misioneros cristianos, eran misioneros judaizantes. Ustedes se imaginan que solamente los misioneros son los cristianos. No, no, no. Los judíos tenían sus misioneros. ¿Sí? Estos misioneros judaizantes se introducían. Fíjate que en vez de ir a ganar nuevos conversos, ¿no? Que ahora vamos a explicar eso de nuevos conversos, es interesante. En vez de ir a ganar nuevos conversos, digamos, entre la gente que no tenía ninguna fe, se metían en las iglesias para engañar a los creyentes y llevarlos al judaísmo, ¿sí? Llevarlos a la esclavitud nuevamente del judaísmo. Por eso que Pablo, cuando escuchó esto, me imagino, que le habrán subido la mostaza, como decimos vulgarmente, le habrá salido la costa, el fritallón y todo junto, ¿no? De saber lo que estaba sucediendo en las iglesias allí, de cómo habiendo comenzado por el Espíritu terminan por la carne, pero eso después vamos a ir a eso. Les sigo comentando algo. Estos misioneros judaizantes venían de Palestina, ¿sí? Y quienes procuraban hacer de los cristianos prosélitos judíos. Ahora vamos a decir, ¿pero qué significa prosélito? ¿No? Por eso yo siempre me tomo con el trabajito de investigar. Cuando yo no entiendo una palabra, si yo no la entiendo, me imagino que por ahí ustedes tampoco la van a entender, ni van a saber su significado. Entonces me pongo a estudiar un poquito, a buscar. ¿Saben lo que significa prosélito? Desde el punto de vista bíblico, significaba un gentil convertido al judaísmo, ¿sí? Era un gentil convertido al judaísmo. Y dice algo más, que respetaba todas las doctrinas y preceptos de los judíos. Y era considerado por los judíos como miembro pleno de su comunidad. El prosélito era alguien que se convertía al judaísmo, ¿sí? O sea que por eso estas personas que se habían introducido en Galacia eran misioneros judíos buscando prosélitos, o sea, buscaban ellos conversión. O sea, lo que estaban haciendo en Galacia, en la iglesia de los Gálatas, estaban convirtiendo a los cristianos ¿en qué? En judíos practicantes, ¿sí? Por más que eran gentiles, yo le conté la historia recién de que ellos no eran judíos, ¿sí? ¿De dónde provenían los Gálatas? ¿De dónde? ¿De dónde eran? ¿Para qué hablé todo al principio si nadie me sabe decir? A ver. ¿Eran griegos? No. Eran galos, ¿verdad? Y provenían de la Galia. Vuelvo a repetir. Francia, ¿sí? Bélgica, Suiza. De esas regiones venían. Ellos no eran ni griegos ni judíos. Eran lógicamente gentiles, porque todo aquel que no es judío es gentil, sea del país que sea, ¿verdad? Entonces el propósito de estos judaizantes era nacer de estos gentiles de Galia, ¿sí? Por eso se llama Gálatas, ¿sí? Porque viene de Galia la palabra, ellos eran galos, ¿sí? Por eso se llama esa región de Galacia. Muy bien, entonces lo que estaban haciendo ellos, introduciéndose en la iglesia, era querer convertirlos al judaísmo. Ni siquiera era ser los mejores cristianos, sino convertirlos en judíos devotos, en judíos que guardaran toda la ley, todos los preceptos, de tal manera que los mismos judíos los iban a reconocer como
suyos propios, como si hubieran nacido en Israel. Muy bien, sabemos que hoy día se siguen convirtiendo gente al judaísmo también. Parece que en un momento había en el país, acá en Argentina, una moda porque se escuchaba de varios conocidos, famosos que se hacían judíos, ¿no? Se convertían al judaísmo. En esa época abundaban los falsos maestros, los judaizantes que se introducían en las iglesias. ¿Por qué digo que abundaban? Porque no solamente en Galacia estaban teniendo este problema, sino que en varias de las iglesias, Pablo tiene que aclarar, Pablo y Pedro, inclusive Tito, Judas, hablando de los falsos maestros, de los judaizantes que se introducían en la iglesia. Qué interesante, ¿sabe que a mí esto me hacía un ruidito en la cabeza, ¿no? De que qué trabajo misionero que hacían estos, mucho mejor que nosotros. Me da un poco de envidia, de decir, qué laburo que hacían. Cómo ellos querían llevar a su fe a los gentiles inclusive, aún aquellos que ni siquiera tenían sangre judía. Y nosotros, cristianos, muchas veces no tenemos el menor peso en el corazón de anunciar a las personas que necesitan a Jesús, que necesitan ser salvos, que necesitan arreglar sus cuentas con Dios. Ellos eran muy buenos misioneros. De todo lo negativo tendríamos que imitar eso de ellos, ¿no? Ahora, hablando de los errores que estos judaizantes predicaban y enseñaban, intentaban influenciar la iglesia o las iglesias de Galacia, había dos tipos de errores que se estaban propagando. Y Pablo se toma el trabajo en esta carta de refutar esos dos errores. En primer lugar, estos judaizantes predicaban de que la observancia, ¿no?, la obediencia a la ley mosaica, ¿sí?, a la ley judía, mezclada con la fe, ¿sí?, era la base de la justificación del pecador delante de Dios. Ellos decían, pon atención en esto, que una observancia, una obediencia a la ley de Moisés, ¿no?, a la ley judía, mezclada con la fe, era la base de la justificación del pecador delante de Dios. Era muy astuto el tema, ¿no? O sea, estábamos muy escondidos. Ellos entremezclaban la verdad con la mentira, ¿sí? Porque sí, por la fe el hombre iba a ser justificado delante de Dios, pero no por la obediencia a la ley. Ellos decían que hacía falta, o eran necesarias las dos cosas, que hacía falta obedecer la ley y tener fe para poder ser perdonados y hallar gracia delante de Dios. Ese era el primer error que ellos propagaban. El segundo error era el siguiente, ¿no? Ellos decían que el creyente que ya era justificado, ¿sí?, o sea, que había obedecido la ley, ¿no?, y había creído, podía llegar a ser hecho perfecto mediante la observancia de la ley de Dios. O sea que ellos creían que la santificación, la perfección, ellos la iban a alcanzar guardando la ley de Dios. Eran muy sutiles estas enseñanzas que se introducían en las iglesias, pero vos fíjate qué interesante que la santificación del creyente es por obra del Espíritu Santo de Dios. No es por guardar una ley, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer de mi vida más santo? ¿Qué va a hacer que Luis Fritazón sea más santo cada día? Y cuanto más permita, ¿sí?, que el Espíritu Santo controle, gobierne mi vida. Esa es la forma. Cuanto más obedezco la voz del Espíritu, cuanto más obedezco la palabra de Dios, soy un poquito más santo cada día, ¿verdad? Estoy en ese proceso de santificación, no por guardar la ley. No es por guardar la ley.
es por la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida y en mi vida. Porque si no le sacamos protagonismo al Espíritu Santo, no hace falta Espíritu Santo, no hace falta a Jesucristo para ser salvo, porque observamos la ley, guardamos la ley. Para nuestra santificación tampoco necesitamos del Espíritu Santo. Me pongo las pilas y guardo la ley y me santifico. Son todas obras humanas. Dejan de lado a Cristo y su obra de redención y dejan de lado al Espíritu Santo y su obra de santificación. Eran dos sutiles errores que se introducían, o estos judaizantes introducían en las iglesias, pero estaban causando caos en la fe de los creyentes. Sigamos un poquito más. Podríamos dividir esta carta, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en 3 partes. ¿Sí? Aquellos que les gusta anotar. La primera parte involucra los capítulos 1 y 2 y va a hablar de la gracia y el Evangelio. ¿Sí? La primera parte, la gracia y el Evangelio, capítulos 1 y 2. En segundo lugar, la gracia y la ley, capítulos 3 y 4. ¿Sí? Y en tercer lugar, la gracia y la vida cristiana, capítulos 5 y 6. Una forma sencilla de dividir estos 6 capítulos en estos 3 temas fundamentales. Capítulos 1 y 2, la gracia y el Evangelio. Capítulos 3 y 4, la gracia y la ley. Capítulos 5 y 6, la gracia y la vida cristiana. Muy bien. Sigamos. Como todo libro, hay un versículo clave, ¿no? Cuando vas a estudiar a un instituto bíblico, un seminario, y estudias un libro, siempre te van a dar el versículo clave. Mirá, el tema, todo lo que estamos haciendo ahora, quién es el autor, en qué fecha aproximadamente se escribió, ¿no? A quién estaba dirigida. Bueno, y también algo importante es el versículo clave de la carta, ¿no? Y ese versículo clave es el capítulo 5, versículo 1. Leímos el 2 nosotros, pero fíjate qué interesante lo que dice Gálatas 5.1. Porque tiene que ver con el tema del libro. ¿Estás ahí? Gálatas 5.1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjate, volvemos a repetir: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Saben que estos judaizantes, ellos procuraban esclavizar a los gálatas? ¿Sí? No solamente a los gálatas, por donde ellos andaban, querían esclavizar a los cristianos, a colocar sobre ellos el yugo de guardar la ley. Pero este versículo es claro, hablando de que la libertad la tenemos en Cristo, ¿sí? Que Él nos hizo libres, que no tenemos que estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Me gustaría compartir, hay un autor que a mí me gusta leer mucho, una porque tengo los libros y otra porque comparto muchas cosas de las que él piensa, no todas. Me pasa con la mayoría de los predicadores, que comparto cosas, ¿no? Opiniones o posiciones doctrinales, y digo, qué bueno esto, y por ahí después escucho otra cosa o de otro tema y digo, no, esto no comparto tanto, ¿no? Eso no me quita de que yo respete a otro pastor, a otro predicador, ¿no? Aunque no esté de acuerdo en todo, ¿sí? Este autor se llama Warren Wiersbe, es bautista fundamentalista y bueno, son muy buenas todos los comentarios de las cartas del Nuevo Testamento. Y él escribió lo siguiente, ¿no? En su prefacio del libro, de su comentario de la carta de los Gálatas. Tuve que hacer un resumen porque era largo, ¿no? Si me escucha Warren, que ya no me puede escuchar porque creo que fue el año pasado, o hace 1 o 2 años falleció, no, ya era un hombre
de más de 90 años, un hombre de Dios tremendo. Pero me tomé el trabajo de solamente tomar algunas partes y no leer todo el prefacio que él, porque era muy largo. Yo se lo resumí, no sé si lo aprobaría o no, pero bueno. Él diría lo siguiente: la carta a los Gálatas nos habla de un tema peligroso, porque expone la sustitución de la espiritualidad por el legalismo, cosa muy común en las iglesias de hoy. Warren Wiersbe dice que es un tema peligroso el que aborda Pablo acá, porque expone la sustitución de la espiritualidad por el legalismo. ¿Sí? Y esto es algo, él decía, es algo muy común en las iglesias hoy día. Dice, hay millones de creyentes que creen que son espirituales porque hacen esto o aquello. Vuelvo a repetir, hay millones de creyentes que creen que son espirituales porque hacen esto o aquello. Dice algo más, o porque son seguidores de este o cual líder espiritual, ¿no? ¿Cuál predicador? Tal pastor, no, yo soy un seguidor. Ellos piensan que eso es espiritualidad, ir detrás de un líder espiritual. También dice Wiersbe, se creen que son espirituales, porque son miembros de tal agrupación, ¿no? O pertenecen a determinada entidad, ¿no? O agrupación o denominación, iglesia, ellos creen que son espirituales por eso, ¿sí? Dice él, antes de esto debemos dejar que el Espíritu nos guíe. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hay libertad en vez de servidumbre. Pon atención en esto, dice que cuando el Espíritu Santo nos guía, hay libertad en vez de servidumbre. Hay cooperación en vez de competencia. Y hay alabanza a Dios antes que gloria a los hombres. Cuando el Espíritu Santo es el que guía, pon atención a esto, hay libertad en vez de servidumbre, hay cooperación en vez de competencia, y hay alabanza a Dios antes que gloria a los hombres. Y esto nos suena mucho, ¿verdad? Y sabemos que esto sucede en muchas iglesias. Hay muchos que van detrás de personas, ¿no? Y uno ve, estando del lado de afuera, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser que estén tan esclavizados a eso? ¿Verdad? Porque hay líderes que le sacan lo que quieren a su congregación, ¿sí? A sus fieles. Hemos visto algunos videos, ¿no? Donde le sacan los títulos de propiedad, ¿no? Los títulos de sus carros, dirían ahí, ¿no? De sus automóviles. Les piden sumas de dinero importantísimo en dólares, ¿no? Y hay categorización, ¿no? De creyentes, hay más espiritualidad. Si vos das X cantidad de dólares, 1.000, 2.000, 5.000 dólares, sos un santo, ¿no? El que da menos ya da un poquito más atrás, ¿no? El que puso 500, 200, 100 dólares, bueno, no sos tan espiritual. Por ahí nos causa gracia esto, ¿no? Pero ha habido un grupo, no voy a dar nombres porque no es el caso. Aquí también, allí en 11, había una iglesia, donde el pastor también hacía sentar a sus fieles de acuerdo a cuánto era su aporte en la iglesia. ¿Sí? Los que ponían X cantidad de dinero, ¿no? Importante, ocupaban los primeros asientos. Y así sucesivamente. Los que menos ofrendaban estaban hacia el fondo. Ponete vos un poquito a pensar, ¿no? ¿Cuál sería tu lugar en una iglesia así? ¿Cuánto le está dando el Señor? Estaríamos todos en el fondo. Muy bien. Y ellos creen que espiritualidad es eso, ¿no? Y acá estamos hablando de que espiritualidad es una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?
una vida santificada por el Espíritu Santo de Dios. Una vida que me da el poder de vencer sobre las tentaciones que tengo en mi vida diaria, sobre los pecados que vienen a atacar mi vida espiritual. Cuanto más control tenemos del Espíritu Santo, Él nos guía por sus caminos y nos da la fuerza y el poder para vencer las tentaciones. ¿Sí? No tiene que ver con nuestro poder, tiene que ver con el poder de Dios en mí, que es una cosa distinta. Anotaba algo más. Terminaba este prefacio de una forma muy interesante. Él decía, el pastor Birby decía: mi oración es que tú y yo, hablándole a sus lectores, es que tú y yo apreciemos y experimentemos la libertad que tenemos en Cristo. No sea que su muerte haya sido en vano. Esto me pareció durísimo. Me pareció durísimo, impactó mi vida cuando leí esto. Porque decía, se lo vuelvo a repetir, mi oración es que tú y yo apreciemos y experimentemos la libertad que tenemos en Cristo. No sea que su muerte haya sido en vano. Hermanos, si no apreciamos, si no valoramos, si no gozamos, si no disfrutamos de la libertad que Cristo nos dio, porque Él nos hizo libres, ¿verdad? Es como que su muerte fue en vano, porque Él murió justamente para hacernos libres, de toda carga, de la carga del pecado, pero también de la condenación eterna. Hemos sido salvos de una vez y para siempre. No tenemos que hacer más nada para ser salvos. No tengo que hacer tal o cual obra para ser salvo. Sí tengo que hacer tal o cual obra, todas las buenas obras que tenga a la mano hacer, porque soy un hijo de Dios, porque soy salvo. Entonces sí, tengo que hacer toda buena obra, pero no para ser salvo, porque si no le resto mérito a Jesús. La muerte del Señor en la cruz es en vano. Él citaba Juan 8:36, donde nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo te liberta, sos verdaderamente libre, verdaderamente libre. No es una mentira, es una realidad en tu vida, sos libre. Lógicamente, no para seguir sirviendo al pecado. Eso sería malentender la gracia de Dios, ser desagradecido con lo que Cristo hizo por vos y por mí. Pero la salvación es por gracia, ¿sí? Por medio de la fe, y esto no es obra nuestra, no tiene que ver con mi esfuerzo personal, aunque humanamente siempre nos encanta hacer algo para poder justificarnos delante de Dios. Creemos que podemos, que tenemos, ¿no?, algo para darle a Dios, y que Dios necesariamente me tiene, ¿no?, que justificar, avalar. Como siempre citábamos, nos parecemos a Adán y Eva, ¿no? Una vez que pecamos, nos avergonzamos y quisimos buscar la solución haciéndonos un vestido de hojas de higuera. Pero Dios tuvo que venir y arrancarles ese vestido de hojas de higuera porque no les servía para nada. No los justificaba delante de Dios. Dios tuvo que derramar sangre de un animal y vestirlos con pieles de animales. Una forma o un tipo de justificación que iba a ser hecha por su Hijo Jesucristo en la cruz, por vos y por mí. Termina ese prefacio solamente con unas poquitas palabras. Él dice: mi hermano, sé libre. Dice: mi hermano, sé libre. Hermano, sé libre, disfrutá de la libertad que tenés en Cristo.
Pero no malutilices tu libertad que tenés en Cristo para volver a servir al pecado, para volver a esclavizarte al pecado. Te hizo libre para vivir ahora en santidad y en justicia, buscándole cada día, obedeciendo su palabra en todo lo que Él quiere de vos y de mí, dejando todo aquello que me perjudica, que es malo para mi vida. Todo lo que tiene que ver con el pecado tiene que estar lejos de mi vida. Y tengo que abrazar todo lo que es santo, todo lo que tiene que ver con su reino. Tenemos que practicar la justicia todos los días de nuestra vida hasta que Él venga a buscarnos. Estábamos en Gálatas y no voy a tener mucho tiempo. Todo esto es a modo de introducción de la carta. Pero quería leerte algunos versículos. Estamos en Gálatas 1. Les prometo que no va a ser largo. 5 minutos hasta el cuarto y ahí terminamos, si Dios quiere. Dice así el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a parar un poquito ahí. Generalmente Pablo no explica mucho qué significa ser un apóstol, ¿no?, de Dios. ¿Sabés que la palabra apóstol significa uno que es enviado? ¿Sí? Un apóstol es uno que es enviado a cumplir determinada misión, ¿verdad? Pablo nos va a decir allí que él es un enviado. ¿Sabe que me dejaba pensando esto, ¿no? ¿Por qué tuvo que aclarar que no era un enviado de cualquiera? Fíjate, lo aclara ahí. Dice, no de hombres ni por hombre. Bueno, si no era enviado de hombres ni por hombres, ¿quién fue que lo envió? Y ahí él aclara diciendo, sino por Jesucristo y por Dios. Él era un enviado directo de Jesucristo y de Dios. ¿Por qué aclaraba esto? Comenzábamos diciendo que los judaizantes eran, ¿qué cosa? Misioneros. Eran enviados por hombres. ¿Sí? Pero Pablo se diferenció de ellos. Él dijo, yo no soy como uno de estos falsos maestros que son enviados por hombres. ¿Sí? Yo soy un apóstol, un enviado directamente de Dios. Ahora, Pablo tenía toda la confianza con los Gálatas. Él era el padre espiritual. Él les había llevado el mensaje del Evangelio, les había anunciado a Jesucristo. Sabían quién era Pablo. Pero vos fijate lo que hace, ¿no?, Satanás con sus enviados, que cambia el pensamiento que tenían los Gálatas con respecto a Pablo, ¿no? Porque fueron engañados. Ni quiero pensar lo que habrán hablado del gran apóstol, las mentiras que habrán dicho de Pablo. Que Pablo tiene que salir a explicar de que él era un apóstol y no era un enviado de hombres, ¿sí?, sino que era enviado de Dios, era enviado de Jesús. Dejamos ahí, porque el tiempo no nos va a dar. Segundo lugar, versículo 6, vamos ahí hasta el 9, y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabes que del versículo 1 al versículo 5, esa sección se la reconoce como una salutación, como un saludo? ¿Sí? Está la presentación de Pablo, él es el que escribe, ¿sí? Una aclaración de su apostolado, pero también él manda saludos, saluda en nombre de él y saluda de los hermanos. Fíjate, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, están saludando a la iglesia allí en Galacia, a las iglesias de Galacia, tanto Pablo como sus compañeros de milicia, sus compañeros de ministerio. Y ahí está el deseo de gracia y paz, como generalmente Pablo, ¿no?, comenzaba sus cartas, siempre deseando a las iglesias la gracia y la paz de Dios sobre cada uno de los creyentes. Pero llega el versículo 6 y un cambio de tono tremendo, conmovedor, porque él dice: estoy maravillado, ¿sí? Generalmente cuando pensamos en maravillarse, es maravillarse de algo lindo, ¿no? Generalmente, ¿no? Vemos el mar en su esplendor, decimos, qué maravilla, qué sé yo, una puesta de sol, un amanecer, cosas bellas, ¿no? Cuando vemos un bebé, ¿no?, un niño, un recién nacido, vemos la inocencia, nos maravillamos. Pero acá este maravillarse era negativamente. Estaba maravillado, pero en el sentido de que estaba choqueado de una forma negativa. De que los creyentes se hayan alejado tanto de Dios. Porque fíjate, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién os había llamado? Dios los llamó a la salvación. Pero por haber seguido las mentiras de estos falsos maestros, se habían alejado. Les compartía, bueno, no me acuerdo cuándo fue que les compartí, pero la palabra destituido, creo que lo que significa la palabra pervertir acá, la palabra pervertir acá es darle el sentido contrario. ¿Qué hacían los judaizantes? Le daban un sentido contrario al Evangelio. El Evangelio de Jesucristo eran buenas noticias. Bueno, ellos traían malas noticias. En vez de ofrecerles libertad, lo volvían a esclavizar. Querían volverlos a esclavizar. Por eso la palabra pervertir significa darle un sentido contrario a lo que realmente tiene como verdadero sentido el Evangelio de Cristo. Ellos negaban el Evangelio de Jesucristo. Y sabes que acá está muy ligado cuando dice pervertir el Evangelio de Cristo. Ellos negaban la obra que Cristo había hecho. Ellos decían que era insuficiente el sacrificio de Cristo, que hacía falta algo más. Y eso algo más era guardar las obras de la ley. ¿Sí? Es como si hoy yo me parara acá y te dijera, bueno, si querés ser salvo, cree en Cristo, sí, pero también tenés que obedecer esto. Y si en algún momento dejás de obedecer esto, sonaste, no hay oportunidad para vos. Esa era la esclavitud a la cual lo llevaba. En vez de darle la libertad de decir, no, ya Jesucristo te salvó, tenés vida eterna, desde ahora y para siempre. Pero no era negocio para muchos. Y hoy día no es negocio para muchos predicadores, muchos pastores, apóstoles, evangelistas y profetas y no sé cuántos títulos más, porque no le es redituable darte confianza. No le es redituable de que vos seas libre en Cristo. Ellos quieren tenerte acá, te quieren tener en su puño. Y lo hacen. Lo peor de todo es que lo hacen y tienen a la gente acá. Y ellos te salvan y te hunden, ¿no? Te hunden, te pierden y te vuelven a sacar. Tienen ese poder. Se colocan en lugar de Cristo, porque el único que tiene poder para hacer eso es el Señor.
pero mienten, te engañan. Termino con la palabra anatema que aparece 2 veces, versículo 8 al final y versículo 9 al final. Que el que predica diferente evangelio sea anatema. Tiene que ver con la palabra maldición, anatema, pero en principio era bendición. Al principio, en el Antiguo Testamento, la palabra anatema tenía que ver con algo positivo. Después, a partir del libro de Zacarías, cambia el concepto y se torna en un concepto negativo. Antes significaba recibir el favor de Dios. Después de Zacarías, cambia la palabra y significa dejar de recibir el favor de Dios. ¿Sí? De que ya el favor de Dios no está más en tu vida. O sea que un anatema es que Dios se despreocupó de vos y te dio la espalda. Te quitó su favor. Por eso sos un maldito. Porque lejos de Dios nada bueno podés esperar ni tener. Y esta gente, estos falsos maestros, estaban perdiendo el favor de Dios. Eran unos anatemas. Eran unos malditos. Dios ya no estaba con ellos. Dios no tiene nada que ver con ellos. Por eso, qué importante, como hijo de Dios, es predicar el verdadero evangelio. De que la salvación está en su Hijo Jesucristo y en nada más, ni en nadie más. Así que, hermano, bueno, te dejo esta introducción de la carta a los Gálatas. Vamos a seguir hablando, porque este es el comienzo. Recién llegamos al versículo 9. Tenemos mucho para ver todavía y mucho que el apóstol quiere enseñarnos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Quiero aprovechar al pastor Beto, que está acá adelante, que nos puedas dirigir con una palabra de oración para terminar. ¿Oramos? Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre, gracias por haber hablado a la iglesia, reunida aquí para agradecer tu nombre y Padre Celestial, gracias por tu siervo que nos ha explicado el verdadero valor y sentido del Evangelio que tenemos en Cristo. Padre Celestial, gracias, te damos por tu palabra, también te damos gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, pedimos por aquellos que no pudieron venir, que tú puedas bendecirlos y que el próximo domingo puedan estar con nosotros para poder alabarte como iglesia. Gracias te damos por todo. Bendice, Señor, pídenos con tu paz, que rogamos que cada uno podamos llegar también a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Elisa, ¿algún anuncio? Oremos entonces por nuestros hermanos, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.